Buenas noches con todos, buenas noches, profe. Buenas noches, bienvenido. Profe, voy a estar conectado desde mi móvil porque me encuentro aún en mi trabajo. Dale, no te preocupes, sin problema. Ok, ok, gracias. Listo.
Buenas noches con todos. Voy a tomar lista, por favor. Gabriel Aquino, Wilson Bravo, Jen Celerio. Hola, buenas noches. Gracias. Nelson Ceballos, Jocelyn González. Presente, Alison, buenas noches. Buenas noches. Wellington Maldonado. Wellington está por ahí, ¿no? Marjorie Mora. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Y Edison Pérez. Presente, buenas noches. Buenas noches. Nelson Ceballos está por ahí. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues ayer revisamos un poco sobre aspectos sobre la importancia de la auditoría y del control interno. Revisamos un material, pues, que nos va dando ciertos conceptos y sobre todo, pues, de estructuras de manejo dentro de la auditoría y que se asemejan, pues, o que trabajan en concordancia con el control interno. Vimos, pues, justamente dentro de algunos temas, pues, revisamos la parte la parte de control interno, pues sus procedimientos, sus herramientas de la auditoría también, pues la normativa, vimos ciertas normas que se pegan y sobre todo que están enfocadas a la auditoría interna, ¿no? El día de hoy pues vamos a adentrarnos un poco más en lo que es la auditoría. Les dejé cargado en la plataforma pues un material y así mismo pues lo vamos a ir revisando en función de lo que es en función de lo que es los fundamentos ya direccionados a la auditoría, ¿no? Con enfoque pues tanto a lo interno como lo externo. Así que pues para hacer seguimiento pues está cargado en la plataforma y tienen ahí el material de consulta. Nelson, ¿tienes alguna duda? Sí, no sé si es que me escuchó al momento de la asistencia, estaba con problemas de audio. No te preocupes, te puse asistencia sin problema. Gracias. Ok. Perfecto. Entonces, el día de hoy pues vamos a ver estos fundamentos de la auditoría, pues que nos permitirán pues desarrollar más conceptos y análisis sobre esquemas de auditoría, pues en función de manejo del control interno, ¿no? Así que eh, vamos a ver lo que es la auditoría, y su campo de acción, ¿sí? Que vamos a conceptualizar a la auditoría, vamos a ver cuáles son los usuarios de la auditoría y quiénes la contratan, ¿no? Dentro de la naturaleza de la auditoría, pues como concepto clave, pues dice que una auditoría es la recopilación y evaluación de datos sobre la información cuantificable de una entidad económica para determinar e informar sobre el grado de correspondencia entre la información y los criterios establecidos. Normalmente, pues dentro del ámbito de la auditoría, pues se levanta o se recopila es un concepto de evaluación, ¿sí? Ya sea de procedimientos o de información que es cuantificable, ¿no? Y esto pues que permita pues dar una idea hacia el auditor, pues y establecer pues criterios, ¿sí? De concordancia, como dice, o de correspondencia entre lo que se informa y el criterio que permite pues el desarrollo de esos registros o de esa información. Normalmente, pues, están atados muchísimo al tema de lo que son políticas, lineamientos, normas o leyes, ¿sí? Y esos son, pues, el desarrollo de un cumplimiento, ¿no? ¿Sí? Estar enfocado, pues, en el cumplimiento de manuales de procedimiento, de procesos, de estar enfocado en cumplimientos legales,
incumplimiento de normativa, de políticas. Básicamente es lo que busca la auditoría, ¿no? Y la auditoría debe ser realizada por una persona competente e independiente. Características que las habíamos visto el día de ayer, pues en el ámbito de la competencia, pues que tenga pues el conocimiento, la certificación para el desarrollo de exámenes de auditoría y por otro lado que tenga una instancia de independencia, ¿no? Sí, que esté al margen de las actividades que va a evaluar y va a valorar, de tal forma pues que pueda desarrollarse una opinión. Ahí pues se fundamenta muchísimo el ámbito de lo interno y de lo externo. Asimismo, pues el ámbito interno entiende que forma también parte de la organización y es por eso que no tiene una independencia tan marcada como la genera pues un auditor externo, ¿no? Por el destino del estudio y del examen de auditoría que se realiza. La auditoría interna, pues decíamos que estaba más enfocada al desarrollo de la gestión del sistema de control interno, ¿sí? Que está continuamente valorando y evaluando las acciones de la organización, de tal forma pues que sea un modus operandi durante todos los 365 días del año, ¿no? Tiene una independencia, sí, porque no forma parte de la plana, ¿sí? De estratégica o táctica u operativa, ¿sí? Forma parte de la asesoría de la gerencia general, ¿sí? Como gran responsable del sistema de control interno y el auditor interno pues es un asesor, ¿no? Cumple con la característica de una entidad de asesoría para levantar toda la información. ¿Qué le va a permitir? Pues esta información, hacerse de igual forma una idea, hacer un informe y ese informe pues va a sugerir cambios de ser necesarios o de cumplimiento, ¿no? Un informe pues que le permite mantener pues un detalle de los cumplimientos, ¿sí? O de los incumplimientos que realiza la organización. Y a nivel de auditoría externa, pues la independencia sí tiene que ser marcada, tiene que ser relevante dentro de esta característica del desarrollo de la auditoría, debido a que en este caso el auditor no solo va a hacer un informe, ese informe debe tener un dictamen o debe tener una opinión que se hace el auditor, ¿no? Y de esta manera, pues, el auditor puede categorizar a esta opinión según corresponda, ¿no? Una opinión limpia, ¿sí? Sin salvedades, una opinión con salvedades, ¿sí? Una opinión negativa, ¿sí? O abstenerse de opinar, ¿cierto? O se puede abstener de opinar. Entonces, tiene esas categorías de la opinión el auditor, por lo tanto, pues tiene que estar resguardado por el efecto de la independencia, ¿no? Que no tenga ningún tipo de relación con la organización y la generación de sus funciones a lo largo de un espacio de tiempo, ¿no? En el cual va a ser valorado. Por ese lado, pues la naturaleza, pues genera este concepto, ¿no? Información cuantificable y criterios establecidos, pues vamos a definir conceptos que se trabaja dentro del marco de la auditoría. ¿Sí? Dice, para hacer una auditoría, pues debe existir información en forma verificable y en algunas normas de criterio, ¿no? Mediante los cuales el auditor puede evaluar la información. Recordemos que, si bien es cierto, pues la información que levanta el auditor, ¿sí? Está basada en hechos sucedidos, ¿sí? En hechos desarrollados por una organización, por un departamento, por una persona en particular. Y esta, pues, debe tener un criterio de acción, ¿sí? Debe tener debe tener un criterio, debe tener un manual, debe tener un lineamiento, debe tener una política de desarrollo. Entonces, la revisión o el levantamiento de la información, ¿sí? Debe ser verificable ¿con qué? Contra estos criterios, ¿no? Contra la normativa, contra la legalidad, contra los manuales, los procedimientos que puedan generar la información, ¿no? De tal manera que así pueda evaluar el auditor. Dice, para ser verificable la información debe ser cuantificable, ¿sí? Puede ser un levantamiento de información física de tal forma que le permita desarrollar una cuantificación, ¿no? Y la información cuantificable pues asume muchas formas, ¿no? Pues en número de veces, en montos, puede desarrollarse pues una cuantía, ¿no? ¿Sí? En número de documentos. Eso básicamente se vuelve cuantificable, medible de alguna manera, ¿no?
bajo un criterio. Y por otro lado, pues, ¿qué es lo que se audita? Pues, yéndonos del concepto desde la entidad económica, dice, cuando se lleva a cabo una auditoría debe quedar claro dos aspectos de la responsabilidad del auditor. La primera, pues, es definir la entidad económica y definir el periodo, ¿no? Entonces, como decíamos, es un espacio de tiempo, pues es una definición de un periodo. ¿De qué tiempo a qué tiempo se desarrolla, ¿sí? Se desarrolla el ejercicio de auditoría, ¿no? Entonces, normalmente, pues, se define un tiempo dentro de ese alcance que estipula el auditor de su proceso de auditoría, pues hablará sobre el efecto del tiempo, del periodo de tiempo que va a ser analizado y definir pues al ente contable, ¿no? Al ente económico, ¿sí? Por lo tanto, pues hay un contrato con una empresa en particular, con una entidad en particular, que es el ente económico, al cual va a ser revisado, ¿sí? Y analizado. Y por otro lado, pues definir el tiempo, ¿sí? De que va a desarrollarse, pues, el periodo de tiempo que ha transcurrido de las actividades económicas para realizar el efecto de la auditoría, ¿no? Normalmente, pues, la entidad económica, la empresa contratante, ¿sí? Empresa, pues ahí tenemos muchos ejemplos, ¿no? Qué sé yo, supermercados La Favorita, tenemos a industriales, ¿sí? Son entidades económicas, ¿no? Y pues, son capaces de generar un contrato de auditoría y por otro lado, pues definir el periodo. Por tanto, pues hoy en día ya estamos al mes de abril del año 2024 y ya es periodo de levantamiento de información. Por lo tanto, pues la auditoría ya debe haberse llevado a cabo. Normalmente, pues se hacen dos tipos de visitas en lo que es auditoría externa. Se hace una visita previa, ¿sí? Los meses de septiembre, octubre y noviembre, y luego se hace una visita pues a posterior, ¿no? Una vez que se ha cerrado en la información financiera, por lo tanto, pues se hace normalmente en los meses, si tienen la información, en enero, febrero, ya hasta el mes de marzo, ¿no? Sí, se hacen los procesos de auditoría para cerrar y generar el informe. ¿Por qué se hace en el mes de marzo? Recordando que en el mes de marzo, pues, hasta el mes de marzo tiene que celebrarse la Junta General de Socios y Accionistas, donde se aprueban los estados financieros y también se aprueba el informe de auditoría, ¿no? Por lo tanto, pues, normalmente se realizan hasta esas fechas, ¿no? Entonces, es una previa dentro del periodo de tiempo y al finalizar el periodo de tiempo, ¿no? En este caso en particular, el periodo definido del examen de auditoría, pues normalmente está hecho para el 1 de enero del año 2023 al 31 de diciembre del año 2023. Es el periodo de tiempo que se está evaluando hoy en día, ¿no? Si estamos hablando de auditorías o de exámenes específicos, pues se puede hacer auditorías del año, qué sé yo, 2015, 2018, del año 2017, periodos de tiempo en específico, qué sé yo, 6 meses, puede comenzar del 1 de febrero a una fecha en particular, ¿no? Al 31 de julio, por ejemplo, ¿no? Entonces, depende muchísimo del periodo que se defina, pero normalmente las auditorías son del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. En este caso en particular, estamos cerrando las auditorías del año 2023. ¿Por qué se está cerrando estas auditorías? ¿Por qué? Porque hay que cargar la información a la Superintendencia de Compañías. Después de hacer la declaración del impuesto a la renta, se carga los informes de auditoría más ciertos documentos, ¿sí? De responsabilidad de parte de la entidad que se carga ante el organismo rector, que es la Super de Compañías, ¿no? Eso en cuanto a lo que es la entidad económica, ¿no? Tenemos como fundamento pues la recopilación y la evaluación de la evidencia. Habíamos dicho pues que dentro del ámbito de la auditoría, pues el levantamiento de información, recopilar información que me permita tener una evidencia del informe que voy a desarrollar, pues se genera pues en un ambiente de fundamento de auditoría, ¿no? Dice, la evidencia se define como cualquier información que utiliza el auditor para determinar si la información cuantificable
que se está auditando se presenta de acuerdo con los criterios establecidos, ¿no? Entonces, qué sé yo, pues tenemos una información, una documentación que puede llegar a ser evidencia, pues estoy analizando un periodo de tiempo dentro del año donde se emitieron facturas. Se obtiene el detalle el detalle de las facturas de un periodo en particular, pues de días, de varios días, de una semana, ¿sí? La emisión de documentos electrónicos con facturas electrónicas, ¿sí? Y se puede solicitar pues los PDFs de cada una de las facturas, ¿no? Y hoy en día se compara bajo ese criterio. Tengo los PDFs emitidos para analizar con los PDFs con los registros contables, ¿no? Entonces, qué sé yo, tengo 100 facturas emitidas de un periodo de tiempo, pues analizo que se han registrado y se han entregado al Servicio de Rentas Internas, pues las 100 facturas emitidas, ¿no? Entonces, con un monto en particular para ser cuantificable, un número de facturas con un monto específico, ¿sí? Que tiene que estar registrado en el ámbito contable y que si hago la sumatoria de las unidades físicas de las facturas, debería darme ese mismo valor, ¿no? Desglosado, si es tarifa 0, tarifa 12, desglosado la tarifa del IVA, ¿sí? El total de las facturas, de tal manera que pueda hacer un cuadre de esa evidencia. El momento que tengo, pues una anomalía, tengo una generación de ventas superior y la sumatoria de los documentos, pues un valor menor, pues hay una anomalía, eso me sirve de evidencia, ¿no? Tengo todos los documentos, el legajo de los documentos emitidos, ¿sí? Frente a los reportes que genera el sistema. Si hay una diferencia, pues básicamente se constituye en una evidencia para el aspecto de la generación del informe en su debido momento, ¿no? La evidencia tiene muchas formas. Entendemos que la evidencia puede ser documentos, ¿sí? Pueden ser registros, pueden ser encuestas, pueden ser cuestionarios, ¿sí? Todo tipo de herramientas que está al alcance de un auditor. La calidad y volumen suficiente de evidencias para satisfacer el propósito de la auditoría, pues el criterio del auditor bajo la norma internacional le permite pues que tenga y que busque que las evidencias sean suficientes, ¿sí? Y sean las necesarias, ¿cierto? Las suficientes y necesarias ¿para qué? Para justificar justamente el informe o la opinión que se está haciendo el auditor de las actividades económicas, ¿no? Entonces necesita tener una cantidad suficiente de evidencias y necesita entender que las evidencias pues tienen que ser las necesarias, ¿no? Sí, suficientes y necesarias. Dentro de la recopilación y evaluación de la evidencia, pues dice que determinar los tipos y cantidades de evidencia necesarias y evaluar si la información cuantificable corresponde a los criterios establecidos es una parte importante de la auditoría. Esa es una de las técnicas y uno de los procesos que realiza el auditor, ¿no? El auditor desarrolla papeles de trabajo donde dice que levanta información y cierta información, no estarán los registros, ¿no? Entonces ha levantado la factura desde la 1 a la 100, ¿sí? El total de las facturas me da un monto de $500,000, ¿sí? Desglosado su total tanto, el IVA tanto y el total tanto de las facturas, ¿no? Por lo tanto, pues lo que hago es verificar de forma física. Si existen anomalías, pues veré cuáles son las diferencias entre lo registrado y lo físico. Y en sus papeles de trabajo, pues estas evidencias pues van a tener que ser registradas, ¿sí? De forma manual, donde dirá, pues tengo 100 unidades, 100 facturas, de tal serie, y con un monto de tanto. Y tengo el libro mayor del mismo periodo de tiempo, donde la sumatoria de los registros pues me da una diferencia, ¿no? Entonces, es lo que hace el auditor, pues darse un criterio de entender que la información que es cuantificable, pues corresponde a los criterios de registro, ¿no? A los criterios de registro bajo los diferentes lineamientos contables, normativa internacional, regulaciones de leyes, de normas, ¿sí? Que me permite hacer que la información sea correcta y sea registrada de forma adecuada, ¿no?
El concepto de una persona competente e independiente, pues habíamos dicho ya que el auditor debe estar capacitado para entender los criterios que se utilizan y ser competente para conocer los tipos y cantidad de evidencia que debe recopilar a fin de llegar a una conclusión adecuada después de haber examinado la evidencia. Entonces, sí, la certificación que tiene un auditor, pues básicamente está dado por su título profesional, ¿cierto? Entonces, yo soy soy auditor de profesión, tengo un título profesional en auditoría, ¿sí? Me registro en la superintendencia de compañías y puedo llegar a ser un auditor calificado. Eso me permite desarrollar auditorías externas. Para el tema de las auditorías internas, pues soy un profesional en contabilidad y auditoría, ¿sí? Y puedo desarrollar pues informes de auditoría que no van a ser firmados y no necesitan una opinión, pero pues necesita un seguimiento de cada una de las actividades que tiene la empresa, ¿no? Entonces, básicamente de eso se trata el ámbito del ámbito de la competencia, ¿no? Y pues eso, ese criterio y ese profesionalismo le permitirá entender, ¿sí? Que la información y las evidencias levantadas son las suficientes y son las necesarias para hacerse de una conclusión, ¿no? Para concluir cómo está el examen y cómo está la información que presenta la organización. Y por otro lado, pues mantener una actitud mental independiente no debe estar prejuiciada, ¿no? ¿Sí? Cualquier tipo de conexión que tenga la entidad de auditoría frente a la compañía, pues tiene que ser de total independencia, no debe haber ningún tipo de asociación, ¿sí? Entre las dos, ¿sí? Más allá de un contrato de auditoría, ¿no? ¿Sí? Más allá de un contrato de auditoría, pues no debe tener ningún otro tipo de vínculo o de interés, ¿sí? Que genere pues un prejuicio, ¿no? ¿Sí? Luego, pues vemos que la auditoría pues busca desarrollar informes, ¿sí? Esta es la etapa final del proceso y a esta se le conoce como informe de auditoría, ¿no? Que es la comunicación de los hallazgos a los usuarios, ¿no? Los informes pues difieren en naturaleza, pero en todos los casos, pues dan a conocer a los lectores el grado de correspondencia entre la información cuantificable y los criterios establecidos. ¿Cuánto cumplimiento tiene la información que han levantado frente a las políticas, a las normas, a las leyes, ¿cierto? Si estamos hablando de un criterio contable, pues que hayan sido trabajadas en función de las normas de contabilidad generalmente aceptadas, ¿sí? Para presentación de información financiera, de estados financieros, pues debe tener una presentación bajo normas internacionales de información financiera, pues debe estar creado bajo ese criterio, ¿no? Entonces los informes, sí, estarán pues detallando pues el informe del auditor y también pues deberán pues entregar hacia los usuarios pues el grado de correspondencia que tiene la información que ha sido cuantificada y que sea establecida según los criterios correspondientes. El informe pues dice que los informes difieren en forma y pueden variar desde muy técnicos o no tan técnico, el cual incluso pues puede ser hasta verbal, ¿no? Un informe que puede desarrollar un auditor pues viene de toda índole, puede ser un informe escrito, un informe verbal, ¿no? Buscando pues el efecto de cambio dentro de las operaciones, lo que busca este informe, ¿no? Dice ejemplo de un informe técnico, pues puede ser el de una auditoría hacia los estados financieros, donde se presenta pues un documento que hace referencia pues a las normas internacionales que se han aplicado para hacer el ejercicio. Se habla de la opinión del auditor, ¿sí? Y se habla pues de la participación y de la generación de notas explicativas hacia los estados financieros, ¿no? Dice un informe sencillo, pues el cual puede ser verbal, sería el que efectuando a una auditoría operativa sobre la eficiencia de un pequeño departamento de la organización, pues se le pueda dar algún tipo de tips de mejora, ¿no? Entonces se hace la auditoría, se dejan los registros, pero el efecto de cambio o de sugerencia, pues básicamente es el hecho de forma verbal, ¿no? De tal manera que simplemente hagan la corrección
y continúen con el proceso económico. Y acá enfrentamos lo que es la contabilidad versus la auditoría. Dice, la contabilidad es un proceso de registro de clasificación y resumen de sucesos económicos en una forma lógica con el propósito de proporcionar información financiera para la toma de decisiones, ¿no? Información de tipo cuantitativa que la dirección y otros usuarios pueden utilizar en la toma de decisiones. Entonces, esta información se la ejecuta y se la desarrolla, ¿sí?, en tiempo real y entrega información en un periodo en particular, que normalmente comprende del 1 de enero al 31 de diciembre, ¿no? Es cuando esta información pues se la puede valorar y se puede tomar decisiones. No por eso quiere decir que la información financiera tiene que ser presentado el último día del año, ¿no? Sí, el 31 de diciembre, presento primero con todos los cambios, ¿sí? Normalmente voy construyendo información continua y constante y voy haciéndolo mes a mes, ¿no? Entonces, en el mes de febrero habrá unos resultados, unos valores específicos, en febrero, marzo, hasta el mes de diciembre, donde ya se recopila toda la información, tanto contable financiera de estados financieros como el estado de resultados. Dentro de las diferencias, pues dice que la auditoría tiene la función de determinar si la información registrada refleja adecuadamente los procesos económicos que ocurrieron pues durante el periodo contable, ¿no? Dado que las reglas de contabilidad son los criterios para evaluar si la información contable está debidamente registrada, cualquier auditor relacionado con estos datos, pues debe también entender ampliamente las reglas con las que se maneja, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí tenemos un concepto de auditoría para enfrentar a lo contable, ¿no? Dice que asimismo, pues además de entender la contabilidad, el auditor debe tener experiencia en la recopilación e interpretación de evidencias de auditoría, recordando que el auditor es multidisciplinario, ¿no? Dice, esto es lo que hace la diferencia, por lo tanto, pues esta experiencia es la que distingue a los auditores de los contadores, ¿no? Ese trabajo, ¿sí?, donde se hace revisiones y se garantiza que la información que ha sido desarrollada por el ámbito contable, pues tenga concordancia con normas, leyes, reglamentos. Eso es lo que hace el auditor y bajo ese criterio, pues al final puede generar un informe. Si es un auditor interno, informará que los procesos se manejan de forma eficiente y eficaz, ¿sí?, que se ha hecho ciertas correcciones de cambio, para de contar. En el caso del auditor, pues el auditor pues da razonabilidad, ¿no? Dice, los saldos de los estados financieros que han sido practicados bajo criterio de control, ¿sí?, los saldos han sido razonables. ¿Qué significa la razonabilidad? Pues que tiene esa concordancia de criterio, ¿sí?, con las normas, con las leyes, ¿sí?, y tiene en sus cálculos, pues está en los valores exactos, ¿no? Tipos de auditoría. Dice, las auditorías de los estados financieros. Tenemos pues auditorías de estados financieros, auditorías financieras que se les conoce. Tenemos las auditorías operacionales, auditorías de cumplimiento y cualquier otro tipo de auditorías que se realicen. Habíamos visto que tenemos auditorías médicas, auditorías a sistemas o a tecnología de información, ¿no? Son los tipos de auditoría. La que nosotros nos vamos a centrar, pues vamos a revisar lo que son auditorías de los estados financieros, ¿sí? Y sirve para determinar si el conjunto de los estados financieros, verificando la información cuantificable, ¿sí?, se presentan de acuerdo con los criterios especificados, ¿no? ¿Por qué? Por los principios de contabilidad generalmente aceptados, aunque podrían haber sido preparados utilizando la base de efectivo y algunos que la compañía cree que es más apropiado, ¿no? Los principios de contabilidad generalmente aceptados, pues son universales, ¿sí? Todos los contadores deben generar esta información bajo este criterio, ¿no? Y adicional a eso, pues se unen normas como la norma internacional de información financiera, las normas internacionales de contabilidad, que me permiten moldear y desarrollar una correcta construcción del tratamiento de cuentas y los estados financieros para que el auditor pues pueda dictaminar una razonabilidad de estados financieros.
¿Qué otra auditoría tenemos? Las auditorías operacionales. Asimismo, pues estas son auditorías administrativas también, ¿sí? Es una revisión de cualquier parte del proceso y métodos de operaciones de una compañía con el propósito de evaluar su eficiencia y su eficacia. Es lo que busca, ¿no? Dar una medición, dar un análisis de los diferentes procesos y metodologías, ¿sí? Adicional a eso, pues entrega recomendaciones a la administración para mejorar sus operaciones y la realización de una auditoría operacional y los resultados informados se definen con menos facilidad que cualquier de otro tipo de auditoría, ¿no? Dice que la eficiencia y efectividad de las operaciones, pues, son más difíciles de evaluar objetivamente que el cumplimiento de la presentación de los estados financieros de acuerdo bajo los principios de contabilidad generalmente aceptados. Continuando con las auditorías operacionales, dice pues que también se establecen criterios para evaluar la información, ¿sí? Que sea cuantificable en una auditoría operacional. Es un asunto sumamente subjetivo, ¿no? Dice que varios textos muchas veces pues relacionan la auditoría operacional con las consultorías en administración, personas así como auditorías operacionales o auditorías administrativas, ¿no? Velan porque el cumplimiento de los parámetros de lo que manda la administración, ¿sí? Que los registros, el mantenimiento de registros haya sido planificado, haya sido organizado, haya sido dirigido y haya sido controlado, ¿no? Entonces, buscas básicamente este tipo de análisis dentro de las operaciones, ¿no? En las auditorías de operaciones. ¿Qué es una auditoría de cumplimiento? Pues dice que se determina, esta es la que ayuda a determinar si el auditado está cumpliendo con algunos procedimientos, reglas o reglamentos específicos que fije la autoridad superior, ¿no? Ejemplo, en el Ecuador te dice, pues, que si estás regida por la Superintendencia de Compañías, pues debes utilizar normas internacionales de información financiera, ¿no? Por lo tanto, pues el auditor de cumplimiento, pues va a certificar que tú estás cumpliendo con el uso de la norma internacional financiera, ¿no? Si estamos en una auditoría de cumplimiento para el tema de la calidad, por ejemplo, tengo una ISO, eh, una ISO 9000, por ejemplo, ¿no? Entonces hago una auditoría de que estoy cumpliendo con esos parámetros para estar calificado y certificado con normas ISO, ¿no? Eso puede pasar con las normas ISO, las normas OSHA también, que son otro tipo, ¿no? De normas que me permiten, pues, generar un desarrollo de ámbitos, tanto de servicios, de medio ambiente, ¿sí? De uso de los recursos. Y dice, pues hay un ejemplo que el Departamento de Contabilidad está siguiendo el procedimiento que ha impuesto el contador de la compañía, pues a partir de su criterio contable, pues entiende que hay que manejar un registro de la información, hay que llevar registro que me permita en algún momento, pues, determinar que se está cumpliendo o no. ¿Ok? Luego tenemos pues ya ciertos ejemplos, dice las auditorías de los estados financieros. Normalmente pues la auditoría de los estados financieros permite pues tener estados financieros, es que es una información cuantificable y que dentro de estos estados financieros se cumpla con principios de contabilidad generalmente aceptados, que son los criterios establecidos y los documentos, los registros, las fuentes externas de evidencia, las evidencias disponibles, todo la documentación que respalde una actividad económica, estos serán, ¿sí? Los criterios, ¿sí? Y la documentación que le va a permitir, pues, tener la evidencia disponible y suficiente, ¿no? Otro ejemplo de una auditoría, pues ya en una auditoría de cumplimiento, me dice pues que el ejemplo es determinar si se han cumplido con los requerimientos del banco para la continuación de un préstamo, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué criterios establecidos se generan acá? Pues hay disposición del convenio de préstamo, ¿sí? Un criterio un criterio establecido. Y por otro lado, pues la información que sea cuantificable, pues vamos a tener registros de la compañía, ¿sí? En términos de cumplimiento de esas metas, ¿no?
Y por último, pues la evidencia disponible pues está basado en los estados financieros, ¿sí? Que sean calculados por parte del auditor, ¿no? Eso en cuanto a lo que son las auditorías, ¿sí? Dentro de sus fundamentos hemos visto pues ciertos criterios de la auditoría, ¿sí? Tanto la auditoría en su conjunto, pues, como para definirlo de forma etimológica, ¿sí? Y por otro lado, pues hemos visto los diferentes fundamentos de la auditoría, ¿no? ¿Sí? De tal forma, pues que podamos analizar, pues, este criterio, ¿no? ¿Sí? Hemos visto, pues, criterios y fundamentos sobre el mismo informe, la diferencia entre contabilidad y auditoría, ¿sí? Hemos visto algunos temas que nos permite, pues, ir generando conocimiento de lo que es la auditoría, ¿no? Los tipos de auditoría, como vimos, pues, auditoría de los estados financieros, auditorías operacionales, ¿sí? Auditorías de cumplimiento, ¿sí? Que son estos criterios de auditoría que me permite levantar información para buscar un buen cumplimiento de la información a la interna de la organización. ¿Estamos? Preguntas, dudas hasta ahí. No, Perfecto. Entonces, el día de hoy vamos a hacer un trabajito, vamos a hacer un trabajo, vamos a formar grupos de trabajo, ¿sí? De tal forma que ustedes vayan realizando ya una especie de consulta, que pueden ir trabajando una especie de consulta, porque el día de mañana pues vamos a hacer un foro, vamos a trabajar y esta vez yo no voy a presentar la materia, van a presentar ustedes, van a desarrollar diapositivas, ¿sí? Vamos a formar 2 grupos de trabajo el día de hoy para que puedan desarrollar los conceptos que que está cargado dentro de la plataforma, ¿sí? Y que hay que realizar pues una investigación, ¿sí? Y desarrollar pues diapositivas. Y el día de mañana pues ustedes se van a organizar para realizar la exposición de estos temas, ¿no? Que van a estar fundamentados en lo que es en lo que es eh, lo que es el control interno, ¿sí? Vamos a ver algunas temáticas, ¿sí? Sobre la estructura y la evaluación del control interno. Entonces vamos a hacer un trabajo de investigación, ¿sí? Vamos a hacer un trabajo de investigación que va a estar cargado tiene que estar cargado hasta el día de mañana, hasta las 7 de la noche, ¿sí? Y que a partir de eso, pues el día de mañana, pues en el horario de clases sincrónicas. Ustedes van a hacer una presentación, ¿sí? Van a hacer una presentación con diapositivas, con material visual para que expongan, pues, los diferentes temas que están desarrollados en este ejercicio. Entonces, el día de hoy, pues, tenemos este trabajo de investigación de sistemas de control interno, y van a desarrollar una consulta de estos temas, ¿no? La estructura y evaluación del control interno, ¿sí? Donde vamos a encontrar la segregación de funciones, políticas y procedimientos, cumplimientos normativos, ¿sí? ¿Qué es la auditoría interna? Vamos a ver la tecnología y control interno, la cultura organizacional enfocada al sistema de control interno, la evaluación y el riesgo, los informes y comunicación y la capacitación y el desarrollo. Todo en el marco de lo que es el sistema de control interno y la auditoría interna, ¿ok? Entonces vamos a formar en este momento grupos de trabajo, ¿sí? Esto está en la plataforma, así que tranquilamente pueden ingresarse, ¿no? Entonces, vamos a formar grupos de trabajo para que ustedes se organicen, ¿sí? Se distribuyan el trabajo y puedan realizar hasta el día de mañana, que hay que estar cargado ¿cómo es? Las diapositivas, ¿sí? Y a partir de las 7 de la noche comenzamos a desarrollar van a desarrollar en el foro, pues van a realizar la presentación de esta información, ¿ok? Entonces, vamos a desarrollar listo. Perfecto. Jocelyn, cuéntame. Sí, Lisen, el trabajo que hay como cargarle, ¿hasta qué hora se puede mañana? ¿Antes de las 7? Hasta las 7 de la noche, exactamente. A las 7 de la noche se bloquea.
Oh, ya, eso era, Alicia, muchas gracias. Ya, perfecto. Entonces, por favor, ingresar a los grupos, ¿sí? Ingresar a los grupos y yo voy ingresando para dar las indicaciones del caso, ¿ok? ¿Les llegó la invitación? No todavía. No, profe, no. Ya, ahí se fue. Javier, ¿pudiste ingresarte? Perfecto, buenas noches. Ahí están todos los del grupo, ¿no? Me confirman si están todos. Sí, profe. Yo presente. Chévere. ¿Qué? Muy bien. Entonces, por favor, desarrollar el ámbito, en un ámbito de consulta, pues realizar unas diapositivas con ayudas visuales para que puedan hacer una exposición. El día de mañana empezamos a desarrollar exposiciones. Ustedes se organizan la participación de cada uno de ustedes, hacer diapositivas de tal forma que puedan ir presentando cada uno pues la parte que corresponda. ¿Sí? Vamos a desarrollar ese criterio. Lo que sí les digo, pues cada uno carga el mismo trabajo, lo carga como evidencia de haber desarrollado la actividad, ¿sí? Es un solo trabajo por todo el grupo, ¿sí? De diapositivas. No lo van a trabajar, lo pueden trabajar bajo PowerPoint, lo pueden trabajar bajo cualquier tipo de herramienta que les permita, pues, presentar de forma visual, ¿sí? Ante el foro la materia, pues, y el extracto de estos temas, ¿no? Entonces, ahí tienen, pues, en la plataforma tienen los temas que debe abarcar el trabajo, ¿sí? Ese criterio ustedes realizan y hacen un compendio de información de tal forma que lo puedan presentar el día de mañana, ¿ok? Con eso realicen, organícense como grupo y cualquier cosa, pues estoy ahí a las órdenes, ¿ok? Ok, listo. Listo, muchachos.
Voy al otro grupo, ¿ya? Listo, muchachos. Entonces, por favor, no se olviden, en la plataforma están los temas que debe abarcar el trabajo de investigación, que va a ser un trabajo presentado en diapositivas. ¿Ven? Va a ser un trabajo por todo este grupo, ¿sí? Un trabajo, los temas lo tienen en la plataforma. Como ven, está aquí pues todos los temas para el desarrollo de este trabajo de investigativo, ¿sí? Tenemos los temas, ¿no? Desde la estructura y evaluación del control interno hasta la capacitación y el desarrollo del ámbito del sistema de control interno y el uso de un sistema de control interno, ¿sí? Ustedes van a desarrollar estos temas, van a realizar pues unas diapositivas que les permita pues desarrollar una presentación ante el foro, ante sus compañeros y que puedan sus compañeros tener una fuente de información de su trabajo, ¿ok? Les pido que se preparen, se distribuyen la información que van a presentar, armen un solo trabajo. Lo que sí les pido es que todos presentan el mismo trabajo en la plataforma, tienen que subir a la plataforma como evidencia de que hicieron el trabajo, ¿ok? Sí, entonces cada uno sube el trabajo hasta mañana, hasta las 7 de la noche, ¿sí? Así que les pido por favor en el grupo, organícese, ¿sí? Miren cómo se van a distribuir la información y para que comiencen a investigar y trabajen. Y ustedes en el transcurso del día de mañana, pues realizan, tienen todo listo y a partir de las 7 de la noche, pues van a hacer las presentaciones. Vamos a escoger cuál grupo empieza y comienzan a desarrollar la presentación ante el foro, ¿ok? ¿Estamos claros? Bueno, profe. Perfecto. ¿Preguntas, dudas? Todo claro. Chévere, muchachos. Entonces les dejo para que puedan hacer las primeras consultas y enseguida, pues en unos 15 minutos, pues damos al aula para que puedan, para poder terminar la clase, ¿ok? Ok, profe. Listo. Ya nos miramos en un rato, ¿ya?
Perfecto, muchachos. Entonces, nos estamos viendo el día de mañana. Por favor, desarrollar esta consulta y empezamos pues con el desarrollo con el Profe, desarrollo de las presentaciones. Cuéntame. buenas noches. Sí me puso asistencia, disculpe. Es Ya, que yo no me puedo conectar apenas empezó la clase, me demoré un poco en conectarme. si no, no estás. Ya te pongo ahorita asistencia, ¿ya? Listo, muchas gracias. Profe, Javier tampoco estaba, ¿no? profe, disculpe si yo entré tardecito a clases por el tema de la luz. Ya, perfecto, ya están puestos asistencia. ¿Ya? Listo, muchachos, entonces, por favor, desarrollar el trabajo y mañana nos estamos mirando a las 7 de la noche, por favor. Listo, Listo, profe, profe, buenas gracias. noches. Una buena noche, muchas gracias. Hasta mañana, pasa bien. Hasta mañana, gracias.